esto ocurre ahora, tenemos números oficiales sobre la cantidad de personas muertas a partir de este conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que han atacado al mismo tiempo bases norteamericanas en varios puntos de Medio Oriente. Exactamente. El número actualizado, según las autoridades de la Cruz Roja, 589 muertos en total desde que comenzó esta escalada en el conflicto con los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán. De esos 589 fallecidos, la enorme mayoría, 555, casi el 90%, son muertos en Irán. Y de esos 555, recordemos, un alto número son niñas que estaban en una escuela en una ciudad al sudeste de Irán que fue alcanzado por los misiles el mismo día sábado, ¿no? Bueno, 589 muertos en total, decíamos 555 particularmente en Irán. Después hay 11 fallecidos en Israel, 13 en el Líbano, en los ataques que en el día de hoy hizo Israel sobre el Líbano. En Irak hubo 2 fallecidos, en Kuwait 1 fallecido, en Bahrein 1 fallecido, en Emiratos Árabes Unidos 3 fallecidos, en Omán 1 fallecido y por último recordemos que Estados Unidos informó sobre la muerte de 4 soldados estadounidenses que aparentemente habrían sido alcanzados por uno de estos ataques en las bases militares que tiene justamente allí. Ayer leí un informe de Estados Unidos que inteligencia, también es del Partido Demócrata, ¿no?, le había desaconsejado a Trump esto. Exacto. Porque decía que iba a haber muchas bajas norteamericanas. Y se lo desaconsejó. Hasta el momento ellos informan 4, sí, que está por verse. Siempre ¿no? pasa lo mismo. Está por verse, ¿no? Sí, hubo informes de inteligencia que lo habían recomendado no hacer esto, porque aparte abrís una caja de Pandora. Sí. Porque acá, digamos, la muerte particularmente de Ali Khamenei, que era el hombre que buscaban sacar del circuito tanto Estados Unidos como Israel, te genera también una situación muy delicada desde el punto de vista religioso, porque es un líder religioso, más allá de un líder político. Es más un líder religioso que un líder político, ¿no? Entonces, y manejaba, obviamente, las Fuerzas Armadas, las relaciones internacionales, la seguridad y demás. El presidente en Irán, si bien es electo, aunque dentro de un menú de opciones que permite el Consejo de Clérigos, es una figura más administrativa. Claro. ¿No? Que lo que es lo que es el ayatollah o lo que es el líder religioso. Ahora, fíjense, ahí estamos viendo a la izquierda arriba el momento de cuando impactan los misiles israelíes en el Palacio Presidencial donde muere Khamenei, muere también su hija. Sabían que estaba ahí. Sabía que estaban ahí y el New York Times publica cómo fue todo el operativo. Que fue la CIA, ¿no? La CIA aportó la información y Israel atacó. Vamos, la ejecución en sí mismo fueron con misiles israelíes. ¿Y cómo fue? Esto lo venían siguiendo a Khamenei desde hacía meses y tuvieron la información. Ellos hablan de ventana de oportunidad, esa es la frase que utilizan, de que Khamenei se iba a reunir con la máxima cúpula del gobierno iraní. Iban a estar allí presentes el titular de las fuerzas revolucionarias iraníes, iba a estar así el jefe del ejército, el jefe del comando en jefe del ejército, el ministro de defensa y una especie de secretario de seguridad nacional. Bueno, iban a estar todos reunidos con Khamenei. Y ese fue el momento que decidieron atacar. Llamó la atención, ¿no?, que rápidamente Irán confirma, o sea, después de unas horas, ¿no?, como suele suceder, pero confirma la muerte de Khamenei. Sí, por televisión oficial. La televisión oficial, incluso los conductores lloran en el momento que esto ocurre, que esto anuncian. Si tardaron te diría, del momento que lo dijo Donald Trump al momento en que lo aceptaron, pasaron 10 horas aproximadamente, ¿no? Y sí, la verdad es que uno piensa que también eso les sirve, como mecanismo para generar el odio que después se vio, ¿no? O sea, vos fíjate que hubo manifestaciones muy fuertes contra Estados Unidos
en distintos puntos. De hecho, en Karachi, en el consulado de Estados Unidos en Karachi, en Pakistán, Fueron entraron atacados. grupos armados a tratar de protestar y fueron asesinados por lo menos una decena de personas. Así, y hubo manifestaciones en Irak, hubo manifestaciones en países aliados a los Estados Unidos. Entonces, obviamente sirve como mecanismo de propaganda para un lado y para el otro también. Putin obviamente salió a criticar muy fuertemente, mandó sus condolencias al pueblo iraní. Él había tenido vínculos justamente con el líder Jamenei y una buena relación, y condenó diciendo, son unos cínicos, básicamente. Estaban negociando en Ginebra y en el medio de las negociaciones bombardean, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, y acá, ¿no?, uno piensa en Cuba, vienen avisando de todas maneras Donald Trump, ¿no? Cada una de las cosas que dijeron que iban a Venezuela hacer, se la han veía hecho. venir, Irán se veía venir, y qué pasa con Cuba ahora, ¿no? Bueno, ahí es un tema. A Cuba lo está asfixiando. Sí. La mecánica con Cuba es asfixiarlo. Fíjense las imágenes cuando se ven las explosiones, son impresionantes. Esto es allí en el Líbano, ¿no? Decía particularmente lo que está haciendo con Cuba es, a partir de cortarle el suministro de petróleo de Venezuela, lo está asfixiando y hoy está parado el servicio público, la atención en salud. Tuvieron que cerrar 30 hoteles por la falta de combustible, cerrar un montón de líneas aéreas, dejaron de viajar. Ustedes saben que casi el 60% de los turistas que van a Cuba son canadienses. Bueno, Air Canada tuvo que suspender sus vuelos allí porque no tiene forma de reabastecerse de petróleo. Pero sí que hay un dato que me parece que es clave, que lo tiene, ahora lo va a desarrollar Nazarena. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el precio del crudo? Porque Trump ya se garantizó el precio del crudo de Venezuela. Sí. Él tiene el suministro de Venezuela, que son millones de barriles. 80 millones de barriles dijo Donald Trump que había recibido cuando... Pero igual lo perjudica, ¿no? Porque Sí, un pero- contexto internacional convulsionado... Claro, pero él también produce petróleo y puede exportar petróleo. O sea, ojo, Hoy Estados Unidos Porque es el principal productor de petróleo shale, sobre todo. por eso, del mundo. Del mundo. Entonces hay que tener cuidado porque se garantizó el venezolano, que es una calidad. Sí. Se garantizó el de él, que es otra calidad. Sí. Vaca muerta, que la tiene con Milei. Y después tenés encima que el precio del crudo hoy lo va a manejar Estados Unidos. Y se va a disparar sí o sí, ¿eh? Ahí la pregunta es, porque se hablaba mucho en la previa de este ataque, de la inflación mayorista, sobre todo de los Estados Unidos, y cuánto puede impactar en las elecciones de noviembre. Pero también sabemos que este tipo de acciones unifican muchas veces el apoyo norteamericano detrás de un presidente. Igual salió Sí. una encuesta hecha por Ipsos allí en Estados Unidos, ni bien se conoció todo esto. Solo 1 de cada 4 estadounidenses apoyan la acción de Donald Trump Claro. en Irán. Solo el 25% de la población apoya, y es un núcleo ultra duro, ¿no?, de algún sector republicano. Vamos a ver lo que es el estrecho de Hormuz, NASA, porque este es un dato clave, pues Sí. por allí pasa, creo que el 20% del petróleo del mundo, ¿no? El 20% del petróleo del mundo, el 30% del gas natural licuado. A ver, el estrecho de Hormuz es la vía marítima más importante de comercialización, tanto de petróleo como de gas natural licuado, ¿sí? Y hoy no se ve interrumpida de manera oficial, pero sí se ve amenazada. Ya el propio ejército iraní desde el sábado dijo, bueno, ojo que ya estamos hablando de una ruta que es peligrosa, y según los últimos datos, bueno, el tráfico por el estrecho de Hormuz llegó a descender hasta un 70%, ¿sí? Los barcos o bien dando marcha atrás y volviéndose, tratando de buscar otra vía marítima alternativa, porque la realidad es que hoy se considera peligroso justamente transitar el estrecho de Hormuz. ¿Qué es? Bueno, básicamente, vuelvo a decir, una vía marítima clave para el transporte de petróleo y el transporte de gas natural licuado, que está ubicada entre las costas de Irán y Omán, conecta justamente el Golfo Pérsico con el Golfo Omán y el Mar Arábigo, y para ponerle números, transitan alrededor de 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensado y más de 8 millones de barriles de productos petroleros, 20% del comercio mundial de petróleo, ¿sí? Y a esto, como decía, hay que sumarle la producción del gas natural licuado. Arabia Saudita hoy es el país que transporta más crudo y condensado a través de este canal, o sea, se ha afectado a Arabia Saudita, Emiratos Árabes, también Irak.
China, sí, depende gran parte del estrecho Hormuz porque el 34% de las importaciones de petróleo para China vienen de la mano de esta vía marítima y más del 80%, hablando justamente de China, del crudo se dirige a mercados asiáticos. ¿Por qué es importante? Porque su interrupción, su bloqueo formal o bien el propio descenso del tráfico, bueno, podría generar, como ya en realidad está generando, un fuerte aumento del precio del petróleo que se encuentra en torno a los $80 el Brent, una suba de casi el 8%. Atención porque ya los especialistas en energía vienen diciendo que ya desde el mes pasado el petróleo aumentó un 10% justamente en línea con que veían que algo se iba a venir. Efectivamente, ahora lo estamos viendo. Entonces el petróleo ya desde el mes pasado subió un 10%. Y atención porque suben los seguros, ¿sí?, de los buques petroleros que recorren el estrecho de Hormuz. Así que atención con esto porque sube el petróleo, sube también el gas natural licuado, ¿sí? El índice TTF que marca justamente el índice TTF de Ámsterdam que marca los precios del GNL ya están por encima de los $45, una suba de más del 40% a propósito, por ejemplo, de los ataques a las instalaciones de Qatar Energy, que es una empresa energética estatal de Qatar justamente que fue atacada por drones iraníes. Hay que sumarle los ataques de Qatar Energy, hay que sumar los ataques a la refinería de Aramco, ¿sí?, una refinería de las más importantes del mundo que se encuentra en Arabia Saudita, estatal también, junto con este conflicto que estamos viendo, hace que las cotizaciones tanto del petróleo como del gas natural licuado suban. Las empresas vinculadas a este rubro, las acciones de las empresas vinculadas a este rubro también suban, en tanto la mayoría de los índices bursátiles bajando en un contexto en donde Trump, por un lado, anuncia... Bueno, en realidad el revés, ¿no?, judicial que atraviesa Trump respecto de la suba de aranceles marca un poco por la negativa la baja de los índices bursátiles. Después, bueno, todo un conflicto aparte que tiene que ver con el desarrollo de la IA y cómo eso va avanzando contra otros sectores. Y ahora efectivamente se suma la incertidumbre respecto de cómo va a terminar este conflicto que afecta a las cotizaciones tanto del petróleo como del gas natural licuado. Todo eso en su conjunto afectando los principales índices bursátiles, un conflicto que todavía tiene lejos su solución, ¿no? Y hablando de Qatar, tenemos que hablar de la finalísima, que se va a jugar dentro de cuánto, se debería jugar dentro de cuánto, querido Pablo, y sería también en Qatar, ¿no? Más allá de lo que ocurre, del Golfo de Hormuz, el estrecho de Hormuz. Sí, ayer fue tema en España inclusive. Sí, de la Fuente habló, la fecha es el 27, ¿no? Faltan 25 días. Habló de la Fuente, el técnico de España, en donde manifestó que están a la espera de la confirmación de una nueva sede. Manifiesta que lo primero, obviamente, que dijo es que se solucione el conflicto, pero que la finalísima debería buscar una nueva sede y no jugarse ahí. Es una locura. Tanto Conmebol como UEFA están a la expectativa, define FIFA, define Trump, porque no es ajeno a todas las decisiones que ha tomado FIFA últimamente. Se habla por lo bajo de si la finalísima mantiene la fecha del 27 de jugarse en Miami, en el Hard Rock Stadium, así que veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto ya Trump dijo que esto va a durar aproximadamente 4 semanas, o sea, un mes. No dan los tiempos. Igual es muy como riesgoso, Pablo. No, es muy riesgoso. Está digamos, está cerrado el cielo. Está cerrado el cielo, Qatar suspendió absolutamente todo. Dentro de las actividades futbolísticas que suspendió, entre otras cosas, está la finalísima. Que la finalísima la suspende Qatar para jugarla ahí. No quiere decir que la finalísima esté suspendida. Está suspendida para jugarla en Qatar. FIFA va a determinar si mantiene la fecha y cambia la sede. Si elige sede o cambia la fecha primero y posterga para después del Mundial. Todo está por verse, pero me parece que esta semana va a ser una semana de definiciones. En AFA hay expectativa para saber de qué manera se tiene que manejar. Recordemos que todo esto ya había una logística organizada, ¿no? Para vos decís que se puede llegar a jugar en Miami, se puede jugar en los Estados Unidos. Sí, se puede jugar en los Estados Unidos. Que se podría jugar en Moscú también, entonces. También. Bueno, no Sí, creo. No, claro, porque... No, pero no creo que se juegue. Me parece que hay una doble vara muy clara y un país No, sí. Yo por eso te dije que todas las O decisiones... México. No. La voy a definir... Pero México no le inició ninguna guerra a nadie.